los temas que se estipularon, bueno, les pedí que asistieran el día de hoy. Trataré de hacer la clase un poco más rápida de lo normal para no tener las 2 horas aquí en la sesión. Y entonces déjenme compartir pantalla. Ok, voy a retomar lo último que vimos en la sesión de la semana pasada de Electro, donde estábamos pensando en la energía, ¿no? Que era producida por campos magnéticos. Estamos pensando todavía en estos circuitos, ¿no? Donde se da una fuerza electromotriz eh, y que nos dimos cuenta que, bueno, el campo magnético inducía que las cargas se movieran, ¿no? Pero además inducía la generación de un campo eléctrico. Eso es de las cosas importantes que vimos la sesión pasada, ¿no? Entonces ahora lo que en este temita, lo que estamos pensando o lo que viene a nuestra mente es la energía que se necesita para realizar un trabajo en contra de esa fuerza electromotriz, ¿no? Para obtener la corriente que va a fluir en estos circuitos. Y resulta que esta es una cantidad física, no depende de qué tan grande sea el circuito, ¿no? No depende de la geometría del circuito, sino va a depender de una cantidad muy en específica. Vamos a terminar dándonos cuenta que va a depender exclusivamente del campo magnético, que suena raro, ¿no? Porque sabemos que los campos magnéticos eh, no generan trabajo. Pero ahorita al final haremos la reflexión de por qué sí se puede escribir de la manera en que vamos a concluir, que es proporcional solamente al campo magnético. Entonces, el trabajo realizado por unidad de carga contra esta fuerza electromotriz, ¿no? En una vuelta a un circuito, ¿no? Debe de ser menos esta E, ¿no? Porque vamos en contra de esa fuerza electromotriz, no es el trabajo hecho por esta misma, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por el cable es I, ¿ok? Es lo que pasa por cada lapso de tiempo que determinemos. Entonces, el trabajo total por unidad de tiempo, pues debe de ser, ¿no? Las variaciones de este trabajo respecto de los cambios en el tiempo. Estipulamos pasitos pequeños en el tiempo, pues debe de haber pequeños cambios en el trabajo. Y eso es igual a menos, ¿no? Esta fuerza electromotriz veces la corriente, la cual a su vez se puede reescribir, ¿no? Como la inductancia, a veces esta corriente por las variaciones de la corriente respecto del tiempo. Si empezamos con una corriente cero y alcanzamos una corriente final I, pues el trabajo total que se va a realizar es una W, que es la forma en que estamos definiendo o la notación para definir el trabajo, igual a un medio de L I al cuadrado. Simplemente integro. Estoy integrando esta y estas expresiones. ¿Ok? Y entonces encuentro que justamente el trabajo es un medio de la inductancia, a veces eh, corriente al cuadrado. ¿Okay? No depende de cuánto tardemos en subir la corriente, ¿no? Solo de la geometría del circuito, está codificado aquí, y la corriente final. Ahorita van a ver que nos vamos a deshacer un poquito de esta información. ¿Ok? Entonces, sí depende de la corriente final. Ahora, vamos a generalizar, porque este es como el caso de un circuito, ¿ok? Entonces vamos a generalizar esta idea, ¿no? Del trabajo realizado en contra de esta fuerza, y vamos a escribir a W de una forma que podamos generalizar estas ideas a corrientes en superficies y en volúmenes, ¿ok? Entonces lo primero que hay que hacer es recordar que el flujo magnético siempre se puede escribir, ¿no? Como el producto de esta L por esta I en un circuito, ¿verdad? Y por otro lado, también sabemos que el flujo, ¿no? De hecho, su forma de entenderlo es a través de pasar por
decir que existe un campo magnético que va a atravesar cierta superficie, el número de líneas que atraviesan esa superficie, ¿no? Nos va a dar el flujo neto del campo magnético, ¿no? Entonces, aquí está esa definición, ¿no? Pero uno puede escribir al campo magnético a través de el potencial vectorial que lo genera. Esto quiere decir que el rotacional de A no es más que el campo magnético, lo sustituimos en esta expresión. Y no solo eso, ahora lo que podemos hacer simplemente es escribir esta integral de superficie por una integral de línea de A, del vector A, el potencial vectorial, producto interno con dl, que es el diferencial de la trayectoria que vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos esta expresión del flujo en términos de una trayectoria y del potencial vectorial. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos visto es que para un circuito el flujo es esto que está aquí. En general, el flujo se puede escribir de esta forma, por lo tanto, puedo igualar ambas expresiones. ¿Ok? Si yo igualo ambas expresiones, me puedo dar cuenta, ¿no? Que el trabajo, voy a regresar, aquí lo tengo, el trabajo, un medio de LI al cuadrado, lo puedo expresar, ¿no? LI es justamente esto que está aquí. Tenía un medio LI al cuadrado, ¿no? Pero una era la corriente al cuadrado. Nada más aquí esto comprende la corriente lineal, entonces tengo que multiplicar, ¿no? Todavía por una potencia de la corriente. Entonces, esta es la expresión de el trabajo, ¿no? En términos de este potencial vectorial. Hay que recordar que la trayectoria que estamos siguiendo pensando en este circuito, ¿no? Y en general, ¿no? Si tenemos cierta trayectoria que vamos a recorrer, ¿no? La corriente va a fluir en la misma dirección en la que va esa geometría de esa trayectoria. Entonces, L y la corriente, ¿no? Este L que va a ser el vector que me va a decir, de hecho, déjenme ponerlo DL, es el vector que me va a decir por dónde voy a estar caminando, ¿no? Cuál es la trayectoria que voy a recorrer. Estos siempre van a ser paralelos. Entonces, puedo reescribir, ¿no? Puedo darme cuenta que este y este no los puedo poner como un solo vectorcito cuya magnitud cambió, ¿no? De tal manera que escriba al trabajo como un medio de la integral cerrada, ¿no? De este potencial vectorial a producto interno con esta vector que nos indica como magnitud la intensidad de la corriente veces el diferencial de la trayectoria que estamos siguiendo, ya no de forma vectorial, sino en magnitud, ¿ok? Los pequeños pasitos que vamos a dar para recorrer nuestra trayectoria. Esto está pensado en algo que es unidimensional, ¿verdad? Lo podríamos generalizar. Esta es una manera muy bonita de llegar y decir, ok, si eso sucede en una dimensión, yo lo puedo generalizar a 2 dimensiones o a 3 dimensiones. ¿Cómo? Pues simplemente dándonos cuenta que este trabajo se puede escribir como un medio de la integral, ya no en una trayectoria, sino en todo un volumen, ¿ok? ¿De qué? De este vector A, ¿no? El potencial vectorial producto interno de con J, ya no I, esta corriente I que es unidimensional, ¿no? Sino de la densidad de corriente. La densidad de corriente siempre se va a escribir dependiendo de cuántas dimensiones tenemos. La densidad de corriente en 2 dimensiones, ¿no? O la densidad de corriente en 3 dimensiones. En este caso estamos pensando en volúmenes, por lo tanto son 3 dimensiones. Entonces ese es por unidad de volumen, ¿ok? Esa corriente por unidad de volumen. Entonces, esta es, digamos, la generalización a tener algo que ya no es como un circuito, sino es un sistema mucho más general en 3 dimensiones de lo que se puede obtener como el trabajo realizado en contra de esta fuerza electromotriz. ¿Ok? Y todavía podemos seguir haciendo un poquito más de trabajo, ¿no? Y expresar a ese trabajo en términos puramente del campo magnético. ¿Ok? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar la ley de Ampère, la cual nos recuerda, ¿no? Que el rotacional del campo magnético, ¿no? Es igual a μ0, ¿no? La permitividad en el vacío, veces la densidad de corriente. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en lo que habíamos llegado es que este trabajo era el producto interno del potencial A, ¿no? El potencial vectorial con
la densidad de corriente, si la densidad de corriente yo la puedo escribir en términos del campo magnético, pues la sustituyo, de tal manera que el trabajo no es más que 1 entre 2 veces mu sub 0, la integral en el volumen del producto interno de este vector A, que es el vector potencial, vectorial, producto interno con el rotacional del campo magnético, todo esto por un diferencial de volumen. Hay que recordar una propiedad, ¿no? La divergencia del producto cruz de dos vectores se puede escribir, ¿no? Como el vector, por ejemplo, B, producto interno con el rotacional de A, menos A, que es el otro vector, producto interno con el rotacional de B. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este término que está aquí es justamente este que está acá. Lo puedo reexpresar en términos de este y de este otro término. Lo hago en el siguiente renglón. Me queda que el trabajo es 1 sobre 2 veces mu sub 0. La integral en el volumen de este término, B punto rotacional de A. Pero jóvenes, vean que el rotacional de A justamente es el campo magnético. Menos este término que está acá, que es la divergencia del producto cruz de A con, de potencial vectorial A con el campo magnético B, ¿no? Y entonces lo que va a resultar es esta expresión, que el trabajo es igual a 1 entre 2 veces mu 0. La integral en el volumen del producto punto del vector B con B, es decir, el campo magnético al cuadrado, menos la divergencia de A cruz B, todo por un diferencial en el, de volumen. Separo estas dos contribuciones. La primera de ellas, si se dan cuenta, es una integral en el volumen del campo magnético al cuadrado. Todo como factor común 1 entre 2 mu sub 0. Pues un signo menos de la segunda contribución. La segunda contribución es una integral del volumen de la divergencia de A, que se puede reescribir en una integral de superficie como el producto cruz de A con B, producto interno con el diferencial del área de esta superficie. ¿Ok? Entonces, tengo una contribución de volumen y una contribución de superficie. ¿Ok? Si la región sobre la cual vamos a integrar aumenta, ¿no? Noten que este término, el primero, el que es proporcional al volumen, va a aumentar justamente porque lo que vamos a aumentar es la región donde vamos a integrar. Entonces, como esa cosa va a ser proporcional al volumen, pues va a ir creciendo conforme extendamos más nuestra región donde vamos a estar integrando. Mientras que el otro término, ¿no? El término que es la integral cerrada de una superficie del producto cruz de A con B, el vector resultante, producto interno con el diferencial que va a recorrer esa superficie, ¿no? Va a disminuir, piénsenlo así, este A cruz B, ¿no? Nos dice físicamente que conforme nos alejemos de la corriente que está generando, tanto al campo magnético como al potencial, cualquiera de los dos, acuérdense, están relacionados. Si A se ve afectado, B por consecuencia se verá afectado, o viceversa, si B se ve afectado, el potencial A también se va a ver afectado. Entonces, conforme uno se va alejando de la corriente, entonces lo que empieza a ver es que existe una disminución de la intensidad del campo magnético, por lo tanto, existe una disminución de este potencial vectorial. Entonces, ese término va a ir decreciendo. ¿Ok? Tenemos menos líneas de flujo, ¿verdad? Que están cruzando cierta porción de esta superficie, por lo tanto, esa cantidad va a ir disminuyendo. Y en particular, ¿no? Si integramos sobre todo el espacio, ¿no? Un volumen infinito, ¿no? La integral de superficie se va a ir a cero. Nos hemos alejado tanto, acuérdense que los campos electromagnéticos o las interacciones electromagnéticas tienden a cero cuando nos alejamos infinitamente de las fuentes que generan estos campos. Entonces, si hacemos esa integral a infinito, ¿no? La parte de la superficie, ¿no? Este segundo término se va a ir a cero, pero este otro que está aquí, ¿no? Va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ese sí es proporcional al campo magnético. Desde luego no se va, hay que tener cuidado aquí. Ustedes dirán, bueno, Luis ya me dijo que crece con el volumen, perdón, pero entonces, pues esto tendría que tender a infinito también, porque el volumen pues va a diverger. Sí, pero tengo como integrando al campo magnético al cuadrado.
el cual va a hacer una competencia, porque el campo magnético también va a decrecer. Habíamos quedado en eso. En este caso viene al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que este es el único término remanente de esa contribución del trabajo, ¿no? Que es proporcional al campo magnético al cuadrado. ¿Ok? Es una integral en todo el espacio. Por lo tanto, la energía, esta que nos ayuda a competir, la energía electromotriz, ¿no? Está almacenada exclusivamente en el campo magnético y es en la cantidad V cuadrado entre 2 mu 0 por unidad de volumen. Entonces, resulta que el trabajo que estamos calculando vino del campo magnético, lo cual puede ser contraintuitivo porque hemos platicado que los campos magnéticos no hacen trabajo. La respuesta pasa por argumentar que estos campos magnéticos, ¿no? Si uno tomara como una imagen del inicio y el final, ¿no? Completamente el inicio de cuando no teníamos corrientes a cuando ya teníamos la corriente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en efecto no vamos a tener ninguna contribución de trabajo, a pesar de que el campo magnético está ahí, ¿no? Va a respetar lo que sabemos de manera estática con esta ley de Ampère, ¿no? Con la ley de Biot-Savart, donde hemos aprendido que no existen trabajos hechos por campos magnéticos. Sin embargo, lo que hemos pasado o lo que hemos visto es que esta corriente se va a incrementar y en el paso del incremento el campo magnético es generado, pero el campo magnético que es generado a su vez va a inducir campos eléctricos. Esos son los campos eléctricos que durante todo este proceso, ¿no? Son los responsables de hacer el trabajo. Desde luego eso va a resumirse o va a ser proporcional porque son inducidos por el campo magnético a la intensidad de este campo. Entonces, si nosotros tenemos un cierto campo finito en este proceso de llevar la corriente desde cero hasta una corriente finita I, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que el responsable de esto es el campo magnético. Sin embargo, quien hace en realidad el trabajo, ¿no? Quien hace el empuje, ¿no? Son estos campos eléctricos inducidos que habíamos platicado la sesión pasada. ¿Ok? Entonces, no es contraintuitivo, no va en contra de lo que ya hemos visto. Lo que habíamos visto son casos estáticos, ¿no? Cuando hablábamos de la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart, son casos donde las corrientes no cambian en el tiempo, ¿no? Aquí sí está cambiando en el tiempo, y cuando cambia en el tiempo sabemos que se inducen campos eléctricos, y ahí entonces está la información importante para determinar lo que pasa con este trabajo. De hecho, vamos a ver en poquito, ¿no? Que el asumir que en electrodinámica, ¿no? Cuando las corrientes dejan de ser constantes en el tiempo, la ley de Ampère va a tener sus problemas, ¿ok? Entonces ahorita llegamos a esa parte, ¿sale, vale? Entonces, bueno, nada más por último, quiero que recuerden lo que lo revisamos hace ya varias sesiones, unas dos, tres, tal vez. ¿Cuál era el trabajo hecho por los campos eléctricos cuando hablábamos de cargas estacionarias, ¿no? De hecho, encontramos que el campo producido, el campo eléctrico, generaba cierto trabajo, que era un medio de la integral de V, donde V en este caso no lo confundan con el volumen, jóvenes, es el potencial escalar, ¿no? Veces la densidad de carga por un diferencial de volumen, es una integral de volumen, y eso no es más que el epsilon cero medios veces la integral del el campo eléctrico al cuadrado, que va a ser integrado en un volumen. ¿Ok? Ahora lo que estamos encontrando de manera análoga es que el trabajo realizado por campos magnéticos es un medio de A.J, ¿ok? Integrado en todo un volumen, y eso es un medio o 1 entre 2 mu 0 integral del campo magnético al cuadrado en todo un volumen, donde A es el potencial vectorial, y aquí quiero que empiecen a ver ciertas analogías entre lo que sucede a nivel de campos eléctricos y campos magnéticos. En la primera expresión, esta que tiene que ver con purititos campos eléctricos, tengo un potencial incluido, sí. Yo sé que el potencial incluido es un potencial escalar, porque además tengo una cantidad que también es escalar, y es la densidad
de carga, cuántas cargas tengo por unidad de volumen, ¿ok? Esos, a su vez, están generando un campo eléctrico al cuadrado y que generan un campo, un trabajo, perdón. Vean que en el caso magnético es completamente análogo, salvo que aquí no tenemos cantidades escalares. Lo que tengo es, una vez más, un potencial, pero en este caso es vectorial, ¿ok? Y también tengo una cantidad que me dice, ¿no? Las cargas por unidad de volumen. Sin embargo, son cargas que no están quietas, son cargas que están en movimiento. Como están en movimiento tienen velocidad y como tienen velocidad son un vector. Entonces tengo que hablar de una densidad de corriente, la cual es un vector. ¿Ok? Pero es el mismo tipo de productos los que tenemos en el caso eléctrico y el caso magnético. Y van a generar, ¿no? El trabajo es un escalar. Objetos muy parecidos, completamente análogos, ¿no? El campo eléctrico al cuadrado, ahora es el campo magnético al cuadrado. Desde aquí quiero que empiecen a notar esas analogías porque ya cuando lleguemos a las ecuaciones de Maxwell se van a dar cuenta que eh, existe, ¿no? Una gran simetría, no por completo, de las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos. Por eso empieza a ser como, o entenderse que estos dos objetos, pues, están relacionados, ¿no? Tienen estructuras muy similares, no idénticas, pero muy similares, y bueno, son la expresión de una misma interacción, ¿no? Son dos objetos que expresan una misma interacción. Ahora, déjenme hacer un ejemplo rápido. Vamos a tener un cable coaxial que lleva corriente I. Dicha corriente lo que va a hacer es fluir. Un cable coaxial, acuérdense que esencialmente se va a entender como dos cilindros concéntricos, ¿verdad? Y vamos a hacer fluir carga por sus superficies. Entonces, eso genera una corriente y esa corriente fluye en una dirección en la superficie del cilindro interno y en la misma dirección, pero en el sentido opuesto, ¿no? En la superficie del cilindro externo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la energía magnética almacenada en ese sistema? El dibujito está aquí, ¿no? Tal vez es más fácil ver lo que está sucediendo. Hay cierta corriente que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿no? En el cilindro de radio menor, cuyo radio es A, ¿ok? Y vuelve a fluir esa misma corriente, pero en el sentido opuesto, en el otro cilindro de radio A, que es el cilindro mayor. Entonces, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿no? Uno puede aplicar la ley de Ampère para saber cuál es el campo que existe entre los dos cilindros y lo que uno va a encontrar es que el campo magnético encontrado entre esos dos cilindros es mu sub 0 veces la corriente I entre 2 pi s en la dirección angular. Acuérdense que este cilindro lo más conveniente es escribir coordenadas cilíndricas, donde voy a tener Z, voy a tener R, ¿ok? Y voy a tener el ángulo phi. Y que desde luego el campo magnético, pues gira alrededor de las líneas de corriente. Entonces va a ser un campo magnético que va a tener una dirección angular, ¿ok? No radial, no a lo largo de Z. ¿Ok? Entonces, eso vale el campo magnético entre esos dos cilindros y en cualquier otro lado, ¿no? Lo que va a valer es cero. ¿Ok? También uno puede hacer con la ley de Ampere, uno hace le dicen el loop de amperiano, ¿no? Trayectoria cerrada, ¿no? Que encierra cierta superficie, ¿no? Uno puede hacer esto para un radio mayor que R y darse cuenta que la corriente neta encerrada pues es cero, va y viene la corriente en esos dos cilindros, se cancelan y por lo tanto el campo es cero fuera de esos dos cilindros o del cable coaxial. ¿Ok? Entonces la energía por unidad de volumen, ¿no? Es, si ya conozco el campo magnético y sé que la energía por unidad de volumen es el campo magnético al cuadrado entre 2 veces mu sub 0, pues simplemente lo sustituyo. Aquí está el 1 entre 2 mu sub 0 y el campo al cuadrado va a ser mu sub 0 veces la corriente entre 2 pi s al cuadrado. Perdón, lo último que me faltó decir es que S, ¿no? Sí es la medida radial, ¿no? Cuánto te alejas del centro
de estos dos cilindros, pero en principio, como estoy diciendo que esto es entre los dos cilindros, S debe de vivir entre A y B. ¿Ok? Entonces ya ahora sí, regresando a esta expresión, 1 entre 2 mu sub 0, el campo magnético al cuadrado, simplificamos, ¿no? Aquí voy a tener mu 0 al cuadrado, pero con este mu sub 0 pues es lineal, la corriente al cuadrado, y en el denominador tengo un 2, otro 2 al cuadrado, eso es 2 por 2 por 2 son 8, pi al cuadrado, s al cuadrado, ¿ok? Entonces, esa es la energía por unidad de volumen. Ahora, si yo quisiera tener la energía en un cascarón, en una cierta como superficie, ¿verdad? Cilíndrico que tiene una longitud L, ¿ok? Ya estoy pensando en estas longitudes, voy a pensar en la longitud L, y que tiene un radio de valor S, y cuyo grosor, ¿no? Cuánto me muevo en ese radio es de S. Lo que voy a obtener es el campo al cuadrado, ¿no? Entre 1 entre, por 1 entre 2 mu sub 0, que ya vimos que nos da este resultado, por justamente este cascarón, esta superficie que tiene cierto grosor, un grosor de S, 2 pi L, ¿no? S de S, ¿ok? Entonces, si yo, pues otra vez simplifico esta expresión, el mu 0 se queda igualito, el i cuadrado también se queda igualito, tengo una L que está aquí en el numerador, tengo un ds, S entre S cuadrado, me va a dar este ds entre S, y tengo 8 pi cuadrado en el denominador, en el numerador tengo 2 pi, si simplifico eso me queda un 4 pi que está aquí en el denominador, y entonces me queda esta expresión, que es lo único que me falta para saber cuál es la energía magnética almacenada en ese volumen, ¿no? En el volumen cual, pues que va a estar aquí entre estos dos, entre esos dos cilindros, ¿qué? Porque lo que encierra esos dos cilindros, pues simplemente hay que integrar desde A hasta B en esa magnitud del radio, ¿ok? Y lo que vamos a obtener, pues esto es la integral de 1 sobre S, es el logaritmo natural, evaluado en el límite superior, menos el límite inferior, eso es logaritmo natural de B, menos logaritmo natural de A, que se puede reescribir como el cociente, logaritmo natural de B entre A. ¿Ok? Y entonces esto es el trabajo almacenado debido a la existencia de este campo magnético. ¿Ok? Mu 0, I cuadrada por L entre 4pi, logaritmo natural de V entre A. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, profesor, todo bien. Ok, Yo sí tengo una duda, profesor. Disculpe, venga. no me quedó muy claro cómo el diferencial, cómo lo sacamos. ¿Este que está aquí? Ay, perdón. Este que está aquí, ¿verdad? Ajá, sí. Lo que voy a hacer es, primero quiero encontrar, ya sé cuánto vale el puritito. Me voy a regresar. Esto que está aquí, ¿no? Este B cuadrado entre 1 por 1 entre 2 mu 0 es la energía que está almacenada en el campo magnético por unidad de volumen, ¿no? Porque ahora, a la hora de integrar en el volumen, pues ya ahora sí voy a tener la energía almacenada total, ¿verdad? Si todavía no integro en el volumen, pues va a tener que ser pesada por la unidad de volumen, ¿ok? Eso es lo primero que teníamos, y tú me dices, ¿y ahora cómo defino a este objeto que está aquí? El d tau, ¿ok? Bueno, el d tau tiene que tener información de lo que sucede a lo largo de ese volumen. Me salté pasitos porque es cierto que el diferencial de volumen tendría que tener la información de cuánto voy a variar en la dirección, en este eje, en la dirección Z de estas coordenadas cilíndricas, ¿no? Cuánto va a variar a lo largo del ángulo, ¿verdad? Y cuánto va a variar a lo largo del radio.
Sin embargo, como tú te puedes dar cuenta desde aquí, ¿no? Nada depende ni de lo que sucede a lo largo del eje, ¿verdad? Ni de lo que sucede a lo largo del ángulo. En otras palabras, si bien apunta de forma angular, no tengo ninguna dependencia en el ángulo. Entonces puedo hacer rápidamente las integrales tanto angular como a lo largo de esa dirección. En el ángulo, ¿qué tengo que hacer? Integrar de 0 a 2pi. Ahí va. Y tengo mi 2pi. ¿Ok? En la parte del eje que le voy a llamar z, en coordenadas cilíndricas, que simplemente como no tengo ninguna dependencia, integro desde 0 hasta L, la longitud total que yo quiero encerrar. ¿Ok? Y lo único que sí me queda por hacer es integrar en la parte radial y el diferencial en coordenadas esféricas, ¿no? Tendría que ser R de phi de z. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos ya las hice. Me dio el 2pi y esto me dio el L. Me queda este que está aquí, que es este S de S, que después lo voy a combinar con lo que sé que tiene de información el campo magnético al cuadrado, y por eso me queda de S entre S. ¿Un poquito más claro? Ya, profesor, muchas gracias. Sí, sí, me salté varios pasitos, pero ok, qué bueno que me preguntan para aclarar por qué el diferencial me resultó como en una sola dirección cuando estaba yo hablando de un diferencial volumétrico. ¿Ok? Entonces, bueno, uno llega a esta expresión. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Y nada más aprovechar, ¿no? Esta pregunta para que se den cuenta una vez más la conveniencia de seguir teniendo esa flexibilidad de estar cambiando de sistemas de coordenadas, o bueno, de coordenadas con las que vamos a trabajar, ¿no? Difícilmente veríamos todas estas simetrías o cantidades mudas. Acuérdense lo que habíamos visto hace 2 días en mecánica clásica, ¿no? Cuando si en nuestras ecuaciones de movimiento de repente no teníamos dependencia en alguna de las variables, ¿no? Pues resultaba que algo se conservaba. Bueno, aquí no es que esté pensando en que algo se conserve, pero sí estoy pensando que existen muchas simetrías, ¿no? El campo magnético me da lo mismo si me desplazo. Está expresado de forma angular, son unas cosas que están girando, ¿cierto? No se ve con ese color, es una cosa que está girando. Es cierto que conforme la circunferencia, ¿no? Que describe este campo sea más grande, pues su intensidad va a ir disminuyendo porque nos estamos alejando. Ese se está volviendo más grande, por lo tanto la intensidad del campo magnético disminuye. Pero todo es de forma angular, ¿ok? Así se puede ver en la descripción de las líneas del campo magnético. Entonces me da lo mismo si yo dibujo la línea del campo magnético acá o yo la dibujo acá. ¿Okay? Mientras el cilindro siga existiendo, ¿no? Y no esté tan pegadito en las orillas, eso es cierto, ¿no? Esta contribución siempre la voy a poder dibujar igual, ¿ok? Entonces no me importan los desplazamientos a lo largo del eje que le voy a llamar Z. Eso se ve justamente en esta expresión. Cambia Z y te va a quedar igualito, ¿ok? Ahora, que yo me pare y observe el campo magnético acá, a ese radio fijo, o a ese mismo radio, pero me pare acá, o a ese mismo radio fijo me pare acá, o en cualquier diferente ángulo, siempre y cuando me mantenga con el mismo radio, lo que voy a observar es que el campo magnético, su intensidad es la misma. Me da lo mismo a qué ángulo yo me pare, siempre y cuando conserve la distancia, ¿verdad? Respecto del el eje. Esto no va a cambiar. Se tiene que ver reflejado en nuestra expresión, que si yo cambio phi una y otra vez, no voy a encontrar que nuestra expresión cambie. Es mudo en nuestra expresión ante esa variable. No tengo nada que diga aquí, es proporcional a phi al cuadrado, phi al cubo, 1 entre phi, nada. Si yo cambio phi, voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, no, a la hora de querer hacer la integral, lo primero que voy a dar cuenta es, esas cosas no contribuyen, entonces sé hacer las integrales, ¿no? Angular y la integral a lo largo de este eje Z, y las hice yo nada más de un jalón, pero bueno, este es lo que está detrás de este planteamiento, ¿sale, vale? Si yo estoy en otras coordenadas, no voy a poder ver eso. Si yo estoy en X, Y, Z, X y Y las voy a tener que integrar y voy a tener dependencia en X y Y en esa expresión, tan solo aquí.
S va a tener que ser X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, en lugar de tener que echarme una sola integral de las tres del volumen, voy a tener que hacer dos, ¿no? La de Z se va a quedar igualita, eso no importa, pero voy a tener que hacer dos. ¿Sale, vale? Ok, entonces, ahora déjenme pasar a las ecuaciones de Maxwell, que es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Hemos aprendido que lo primero que vimos, de hecho, fue que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0, la permitividad en el vacío, ¿ok? Esa es la ley de Gauss. Cuando trabajamos con los campos eléctricos, también vimos que el rotacional del campo eléctrico eh, es igual a menos los cambios. Bueno, ya lo vimos cuando pusimos en juego los campos magnéticos. Ese rotacional del campo eléctrico es igual a menos las variaciones del campo magnético respecto del tiempo. Esa es la ley de Faraday, ¿no? Los campos magnéticos inducen campos eléctricos, ¿ok? Otra cosa que eh, esa sí no la vimos, ¿no? Pero es la más famosa, pero la que no tiene nombre, ¿no? La divergencia del campo magnético igual a cero. Esa es la ley de nadie, no tiene nombre. Y el rotacional del campo magnético es igual a mu sub cero veces la densidad de corriente, la cual es la ley de Ampère. Esa sí la revisamos la sesión pasada, de manera rápida, ¿no? Y esas cuatro ecuaciones, ¿no? Es todo lo que de manera teórica se conocía del electromagnetismo hasta inicios del siglo XX, ¿ok? Y la pregunta que les tengo, jóvenes, ¿no? Sean sinceros, ¿estas son las ecuaciones de Maxwell, sí o no? Según yo recuerdo, creo que a una le faltaba algo que Maxwell le modificó. Creo que era la ley de Ampère, Ok. pero no me acuerdo bien. ¿Quién da más, quién da menos? Sí, extendiendo lo que dice el compañero, me parece que ahí va un aporte por un campo eléctrico variante con el tiempo. Ok, muy bien. En efecto, ¿no? Podríamos estar tentados casi, este, casi son las ecuaciones de Maxwell. Esta es una pregunta tramposa, ¿no? Porque, en efecto, hay un detalle que tienen estas ecuaciones, las cuales hacen que haya inconsistencias en la descripción de los campos electromagnéticos. Y justamente es lo que Maxwell aportó, porque estaría muy chistoso, ¿no? Que a Maxwell se le recordara, ¿no? Hizo muchas aportaciones aparte de estas, es cierto, ¿no? Pero su aportación icónica y por la cual todo el mundo quiere a Maxwell, ¿no? Y hace sus playeras y que se hizo la luz, etcétera, fuera porque haya escrito estas cuatro ecuaciones juntas, ¿no? Cuando ya hubo otras tres, cuatro personas, ¿no? Un conjunto de científicos que ya las habían escrito por separado, entonces no tiene chiste juntarlas, ¿no? No creo que valdría la pena recordar a alguien por simplemente juntarlas, sino Maxwell lo que hizo es sí agruparlas, pero tratar de explotar lo más que se pueda, ¿no? Estas cuatro ecuaciones y tratar de encontrar, ¿no? Las relaciones que nos permiten entender que el campo eléctrico y el campo magnético son un fenómeno de una misma interacción y dio pie, ¿no? A la formulación, a dos cosas, ¿no? Uno, al desarrollo de la relatividad especial. Dos, con la idea de la mecánica cuántica, el desarrollo de la electrodinámica cuántica. Si bien él no metió las manos, ¿no? El hecho de haber incluido ese término del cual vamos a hablar y que ustedes ya comentaron, y además de haber trabajado con eh, eh, los primeros inicios para mostrar que si uno deja de trabajar con los campos y uno trabaja con los potenciales, ¿no? Existe cierta invariancia ante las transformaciones de norma, ¿no? Sí, es cierto que Lorentz hizo gran trabajo en eso, pero Maxwell metió las manos también.
al respecto y hizo grandes aportaciones. Además que el mismo Maxwell, ¿no?, estudió a profundidad los efectos clásicos de la electrodinámica, de tal manera que desarrolló mucho de lo que vamos a ver, por ejemplo, ya en las siguientes semanas, que tienen que ver con antenas y con radiación. ¿Okay? Entonces, no son las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué está faltando? Pues voy a hacer el jueguito de explicar qué es lo que está faltando y dónde estaba fallando la teoría. Primero, lo que voy a hacer es aplicar la divergencia, ¿no? Tengo estas 4 ecuaciones, otra vez me regreso. Tengo las divergencias del campo eléctrico y campo magnético y los rotacionales de ambos campos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, ¿no?, es aplicar la divergencia a el rotacional del campo eléctrico, que sabemos que eso es igual a menos las variaciones del campo magnético respecto del tiempo. Entonces, del lado izquierdo tengo la divergencia del rotacional del campo eléctrico. Las divergencias de los rotacionales deben de ser 0, o son 0, ¿cierto? Y del lado derecho de la igualdad lo que tengo es la divergencia de menos las variaciones del campo magnético respecto del tiempo. El operador nabla y el operador parcial respecto del tiempo son 2 operadores lineales, son linealmente independientes, ¿no? Porque el tiempo, a estas alturas, el tiempo y el espacio no están relacionados, entonces los puedo cambiar, y aun cuando existe esta relación de que la velocidad de la luz debe ser constante, por ser operadores lineales y direcciones ortogonales, los puedo conmutar, de tal manera que me queda menos la parcial del tiempo aplicado a la divergencia del campo magnético. Pero la divergencia del campo magnético es esa ley sin nombre, ¿ok? Sin dueño, entonces sabemos que esa es 0. Entonces, trabaja bien nuestras ecuaciones que tenemos de la electrodinámica. Sin embargo, ahora si tratamos de hacer el caso análogo, ¿no?, y pensamos en aplicar la divergencia ahora al rotacional del campo magnético, que sabemos que eso es igual a la permitividad en el vacío veces la densidad de corriente, lo que va a suceder es lo siguiente. Vean que del lado izquierdo, ¿no?, de haber aplicado la divergencia a esa igualdad, lo que voy a tener es la divergencia del rotacional del campo magnético, la cual debe de ser 0, porque las divergencias de los rotacionales dan 0 para cualquier vector, ¿ok? Aplicado a cualquier vector. Y del lado derecho, ¿no?, mu sub 0 veces la divergencia de J siendo la densidad de corriente, pues resulta que en general esto no es 0. Esto no es cierto. Hay un caso muy particular donde sí es 0. Para corrientes estacionarias, estas que no cambian en el tiempo, la divergencia es 0. Eso es cierto. ¿Ok? Pero si ya no estamos en la magnetostática, ¿no?, donde las corrientes son estacionarias, ¿no?, la ley de Ampère resulta que ya no es cierta. ¿Ok? Y bueno, entonces hay que trabajar, porque resulta que hasta el momento lo que hemos tratado de describir son sistemas donde podemos estar pensando que por tiempos cortitos, ¿no?, o por tiempos largos, sin pensar cómo fue la evolución de la corriente, ¿no?, siempre tuvimos constante dicha corriente, ¿ok? Y entonces siempre podíamos aproximar a la ley de Ampère o deducir todo a partir de la ley de Biot-Savart, ¿no?, la cual es un caso muy específico, insisto, para corrientes estáticas. Ahora, en este momento que empezamos a explorar ciertas propiedades de estas ecuaciones, ¿no?, empezamos a toparnos con inconsistencias, por ejemplo, ¿no?, que no se dé esta igualdad en este caso de la divergencia del rotacional del campo magnético. Entonces, pensemos un ejemplo muy sencillo, ¿no?, para corrientes no estacionarias, donde vamos a tener un problema. La idea es que tenemos un circuito, ¿ok?, una batería conectada a unos cables, ¿no?, donde hacemos pasar corriente, y tenemos un capacitor. Acuérdate que esas cosas, los capacitores van a estar acumulando carga eléctrica en uno de ellos hasta que de repente, ¿no?, se tiene tanta carga acumulada en uno de los extremos, ¿no?, de estos platos eléctricos, que se empieza a generar una diferencia potencial y empiezan a saltar los electrones de un platito a otro y sigue la corriente, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en el proceso donde apenas se está cargando este capacitor, es decir, todavía no va a estar transmitiendo esos electrones del cátodo al ánodo, ¿no? Entonces,
la forma integral de la ley de Ampère sabemos, ¿no?, que es la integral cerrada del campo magnético proyectado en la dirección en la que está apuntando la trayectoria, que es de L, ¿ok? Y eso es igual a mu sub 0 veces la corriente encerrada, ¿ok? Entonces, vámonos poco a poco. La corriente encerrada se va a determinar como la corriente total que pasa por el loop. Acuérdense que existía, hablábamos de estas trayectorias cerradas, ¿no?, que se les llamaba como los lazos amperianos, ¿no? La traducción del loop es lazo, ¿no? Pero no me gusta porque suena medio raro, como estos trayectorias cerradas, ¿no? Que tenemos, y el ejemplo que habíamos manejado en la sesión pasada es, pues si nosotros tenemos este lazo amperiano, ¿ok? Lo que puedo pensar es que para cuantificar o para darme cuenta, ¿no?, de la corriente que pasa por ese loop, ¿no?, que es encerrada por ese loop, lo que voy a estar teniendo en la mente es la corriente que atraviesa la superficie cuya frontera es ese lazo, ¿ok? Pero ahí voy a empezar a tener ciertos problemitas. Vean que justamente aquí en este dibujito tengo dos opciones para dibujar dicha superficie, ¿ok? La primera, la opción 1, que es, digamos, la más rápida, la más ingenua, ¿no?, la que se nos ocurre en el primer instante, es que tengo esta eh, eh, trayectoria cerrada, ¿ok? Y que simplemente pongo un plano ahí, ¿ok? Entonces va a quedar como un circulito, ¿no? Y entonces la superficie es un plano. Y lo que voy a hacer es darme cuenta cuál es la corriente que cruza a ese plano. Y si ven, ¿no?, desde aquí, desde el dibujito, pues sí, la corriente va a cruzar, ¿no? Llega por acá a la superficie dibujada por ese lazo, la cruzará y aquí se empezará a acumular carga. Entonces, la corriente encerrada es igual a I, que es la que está fluyendo en este loop, ¿ok? Sin embargo, ¿no?, quiero que piensen ahora en que nos podemos complicar, ¿no?, un poquito la vida en el sentido que vamos a dibujar una superficie ya no con la necesidad de tener solamente dos dimensiones, sino tres. No sé si me explico. Voy a poner una superficie curva, ¿ok? Una superficie que va a necesitar describirse en tres dimensiones. Es decir, desde aquí, ¿no?, vamos a tratar de dibujar una forma como de un foco, como de un globo, ¿no? Estas formas como medio elípticas, ¿no? De tal manera que si esta es la nueva superficie, ¿no?, está en tres dimensiones, ¿no? Insisto, piénselo como un foco, como un globo, ¿no? No hay nada que está atravesando esa superficie, ¿no? No hay ninguna carga que lo esté cruzando, porque vean, hasta aquí llegaron todas las cargas de aquí para allá, todavía no van a cruzar. Entonces, en ese caso, ¿no?, resulta que no va a pasar corriente y por lo tanto la corriente encerrada es igual a cero, ¿ok? Esto, ¿no?, lo que nos dice es que para corrientes no estacionarias, la idea de la corriente encerrada por el loop es una mala idea, ¿no? Es una mala forma de contemplarlo, como que tenemos tanta libertad de escribir, de describir las superficies, ¿no?, por la cual queremos que cruce esa corriente cuando tenemos un loop amperiano que si la corriente no es estacionaria, no va a ser continua. Acuérdense que de estacionaria tiene que ver justamente con esta ecuación de continuidad, ¿no? Si no es continua, entonces, pues puede que escojamos una u otra superficie, la cual me dé que así hay corriente, que no hay corriente, que hay corriente parcial, ¿no? Entonces existe una dependencia completamente de la superficie, lo cual no nos gusta, nos gustan las cosas en las cuales no hay excepciones, ¿ok? Entonces, no lo podemos generalizar, no podemos tener esta construcción
donde no tengamos ninguna dependencia en la geometría, por ejemplo. Entonces resulta que la ley de Ampère, ¿no? Que a su vez la podemos obtener de la ley de Biot-Savart, pues flaquea, fracasa en el intento de describir este tipo de problemas. ¿Cuáles? Los de corrientes no estacionarias. ¿Vale? No nos está sirviendo esta forma de abordar el problema para dar sentido a cómo cuantificar la corriente que cruza o cómo contar la corriente que cruza cierta superficie para así saber las características del campo magnético. ¿Okay? Y como ustedes también decían, pues Maxwell fue quien lo arregló, ¿no? Arregló el problema. Y lo que él hizo, lo voy a resumir, lo voy a contar de una manera distinta, ¿no? A lo que él planteó. Pero lo que está sucediendo es que hay que, está faltando, ¿no? O está faltando información del lado derecho de la ecuación donde estoy sacando la divergencia del rotacional del campo magnético, porque el lado derecho debe de ser cero. El lado izquierdo, esto es cero, ¿no? Y el lado derecho también lo debe de ser. ¿Cuál lado derecho? Otra vez, esto que está aquí, ¿no? Más algo, porque este por sí solo ya acabamos de mostrar que no es siempre cero. Debe de haber algo, ¿no? Que nos está faltando, que haga que esto que esté al lado derecho siempre se haga cero. ¿Ok? Entonces, lo que hizo Maxwell, ¿no? Más allá de preocuparse porque se tenía que hacer cero del lado derecho, lo que a él le preocupaba, ¿no? Es que tendría que existir siempre, o tenemos que pedir siempre que exista la ecuación de continuidad, porque independientemente, ¿no? De si las cargas están quietas o están en movimientos, no pueden desaparecer, ¿no? Ni pueden crearse de la nada. Tenemos que garantizar siempre, ¿no? Que esas cargas, ¿no? Forman un estado donde, insisto, no hay generación espontánea ni desaparición espontánea de ningún tipo de carga. Entonces lo que él hizo, dijo, a ver, ok, vámonos con calma, déjenme pensar en la ecuación de continuidad y a su vez voy a ocupar otra ecuación que es la ley de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Primero, de la ecuación de continuidad, que la divergencia de la densidad de corriente, ¿no? Es igual a menos los cambios de la densidad de carga respecto del tiempo. Esta es una ley de conservación, ¿no? General para sistemas estacionarios y no estacionarios. Siempre se tiene que cumplir, insisto, porque no puede haber ninguna generación espontánea o desaparición espontánea de carga. Siempre va a cumplirse esta ecuación de continuidad. Pero lo que también sabemos, ¿no? Es que la densidad de carga la podemos expresar en términos de la divergencia del campo eléctrico. ¿Ok? Es la ley de Gauss. Entonces, lo que hizo Maxwell es decir, ok, bueno, el lado derecho de esta ecuación de continuidad la puedo reescribir como menos la derivada en el tiempo, ¿ok? De epsilon sub 0, la divergencia del campo eléctrico. Y una vez más, el operador nabla, el operador parcial respecto del tiempo pueden conmutar. Entonces, lo que puedo hacer es escribir esto como menos la divergencia de epsilon 0 veces las variaciones del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿no? Esta divergencia de la corriente, ¿no? La puedo escribir en términos de los cambios, o bien de la divergencia de los cambios de este campo eléctrico respecto del tiempo. Esto es una información extra. Esto no tiene que ver con la igualdad que tiene que existir con la divergencia del rotacional del campo magnético. Esto es simplemente pedir que la ecuación de continuidad se satisfaga. ¿Ok? Es una nueva relación que me permite ver qué es la divergencia de J en términos de nuestros cambios en los campos eléctricos. ¿Ok? Respecto del tiempo. Entonces, quiero que otra vez recordemos lo que teníamos en nuestra ecuación inicial. Divergencia del rotacional del campo eléctrico era igual a la divergencia de J. Miren que si ahora agarro y digo, no. Esa que era la ley de Ampère, ¿no? Que nada más me decía que
la divergencia, perdón, el rotacional del campo magnético era igual a mu sub 0, la densidad de corriente, pues resulta que eso es cierto siempre y cuando sean estacionarios, pero si no es estacionario, necesito garantizar mi ecuación de movimiento y por ende necesito agregarle la información de esa restricción o de esa nueva información dinámica, y eso quiere decir que le voy a sumar, ¿no?, este término, mu 0, veces esto que está aquí. Epsilon 0, las variaciones del campo eléctrico respecto del tiempo. Esto que me dice que a pesar de que el sistema no sea estacionario, va a poder pensarse o va a poder existir fenómenos asociados a la corriente, a la densidad de corriente, ¿no?, que tienen que ver con los cambios en el campo eléctrico. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, y si no lo hacemos aquí al ladito, ¿no?, si yo le saco la divergencia, vamos a hacerlo aquí, si yo ahora tomo la divergencia del rotacional de B, esto es igual a 0, pero del lado derecho tendría que ser la divergencia de mu 0 J más mu 0 epsilon 0 parcial respecto del tiempo del campo eléctrico. ¿Ok? Y esto que es, esto lo voy a escribir como la divergencia mu 0, la divergencia de J más mu 0 epsilon 0, la divergencia de los cambios del campo respecto del tiempo. Y este término que está aquí, ¿no? Voy a regresar, que es esto que está aquí multiplicado por un mu 0, me da esto que está acá. ¿Ok? Que no es más que menos mu 0 epsilon 0 divergencia de las variaciones del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Si yo sumo este más este, me va a dar un 0. Siempre. ¿Ok? Entonces, ya le hicimos. Solamente era darse cuenta que hay que satisfacer la ecuación de continuidad y reescribirla en términos justamente de nuestros campos eléctricos. Entonces se cumple esto que está escrito acá, siempre es 0. Ahora vamos a ver que es el simple hecho de decir, ok, me regreso a mi caso estacionario donde las variaciones del campo eléctrico no existen porque la densidad, porque los cambios de la densidad de carga, es decir, la parcial de error respecto del tiempo es 0, ¿no? Este término se va y simplemente nos queda esto que está acá, que sabemos que en el caso, cuando el campo eléctrico es constante, se trata de corrientes estacionarias, ¿no? Pues ahí no tenemos ningún problema porque lo que vamos a encontrar es que la divergencia de este objeto igual a 0 también es la divergencia de este otro objeto porque también es 0. ¿Ok? En otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que estamos encontrando con esta corrección de Maxwell? Que podría sonar ingenua, pero que tiene repercusiones en la física muy importante. Por un lado, ya sabíamos, ¿no?, que el cambio en el campo magnético o en los campos magnéticos lo que hace es inducir campos eléctricos. Eso lo vimos con la ley de Faraday, ¿no? Es lo que estuvimos revisando en las últimas clases. Ahora, con lo que acaba de incluir Maxwell a las ecuaciones que describen la electrodinámica, tenemos, ¿no?, que cambios, modificaciones en campos eléctricos, ¿ok?, inducen campos magnéticos, ¿ok? Ya tenemos ahora, digamos, la ida y venida en esas ideas de si un campo cambia, ¿no?, el magnético induce el campo eléctrico. Ahora ya tenemos el complemento. Si hacemos cambios en el campo eléctrico, vamos a inducir campos magnéticos, ¿no? Nuestra teoría se sigue viendo dual en el sentido, ¿no?, que lo que un fenómeno o un campo produce repercute en el campo restante, el que no estamos trabajando, pero la maquinaria o el trabajo inverso, ¿no?, las afectaciones en el segundo campo van a dar las consecuencias del mismo tipo en este primer campo.
Entonces se vuelve una teoría dual, ¿no? Donde puedes ir y venir sin ningún problema. No simétrica, ahorita vamos a ver que no, desgraciadamente no es simétrica, como Maxwell hubiese deseado, pero sí hay una comunicación recíproca entre estos campos que tenemos, eléctricos y magnéticos. A este nuevo término, ¿no? Que incluye Maxwell, a la ley de Ampère, ¿no? Se le conoce como una J, que a veces se le da el subíndice D, y se define como epsilon sub 0 parcial de E respecto del tiempo, que se le conoce como la corriente de desplazamiento. Dos observaciones: no es corriente, ¿no? Y desplazamiento, porque esencialmente lo que hace, si se dan cuenta, es un corrimiento, hacer un shift, un desplazamiento. A esta corriente inicial le agregamos este nuevo término, ¿ok? Simplemente como que la estamos desplazando, estamos agregando un término más, ¿no? Entonces eso quiere decir que te estás como desplazando. Por eso se le llama de desplazamiento corriente, porque lo que hace es justamente mover, digamos, la corriente estacionaria o no estacionaria que tenemos en nuestro sistema. Si no es estacionaria, no existe ningún desplazamiento. Perdón, si es estacionaria, no existe ningún desplazamiento. Si no es estacionaria, vamos a tener que agregarle, ¿no? Este nuevo término que desplaza a nuestra corriente original. Y ahora sí, ¿no? Con esta implementación, sí, ya tenemos las ecuaciones de Maxwell. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0, es la ley que propuso Gauss o que encontró Gauss. La segunda ecuación de Maxwell es la divergencia del campo magnético, la cual es igual a 0, que nada, insisto, no tiene nombre. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos las variaciones del campo magnético respecto del tiempo, ley de Faraday, campos magnéticos inducen campos eléctricos. Y la última ecuación, la número 4, el rotacional del campo magnético es igual a μ0, la densidad de corriente J, más μ0 epsilon 0, la variación del campo eléctrico respecto del tiempo. Campos eléctricos, cambios en los campos eléctricos, inducen campos magnéticos, que le vamos a poner la nueva ley de Ampère-Maxwell. ¿Okay? Estas tres leyes, ¿no? Junto con la información de que la fuerza electromagnética es igual a la carga eléctrica veces la suma del vector campo eléctrico más el vector resultante del producto cruz de la velocidad de nuestra partícula con el campo magnético, que se conoce como la ley o la fuerza de Lorentz, ¿no? Junto con toda esta información es lo que se tiene a la mano para describir toda la electrodinámica clásica, ¿ok? Es importante, clásica, no cuántica, clásica de nuestro sistema. Entonces, cualquier problema que queramos resolver de manera clásica, ¿no? Vamos a pasar por ocupar estas 5 ecuaciones. Tal vez, ¿no? Y por eso pongo la nota abajo. No debemos de ser tan ingenuos, ¿no? Y también incluir dentro de estas 5 ecuaciones, ¿no? La idea de estar revisando, ¿no? O incluyendo que en todo lo que estemos haciendo se satisfaga la ecuación de continuidad, ¿ok? Esto es simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar un poquito, manipular un poquito la ecuación número 4 para encontrar que la ecuación de continuidad se satisfaga. Y eso nada más porque nos hemos dado cuenta que si de repente se nos olvida, ¿no? Podemos tener inconsistencias de nuestra teoría. Entonces, más nos vale estar checando, ¿no? Esas relaciones. Desde luego, la ecuación de continuidad no es exclusiva de la electrodinámica, nos va a aparecer en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica, en la mecánica cuántica relativista, en las teorías cuánticas de campos, en todos lados nos van a aparecer, en la física estadística también, las podemos implementar, en hidrodinámica, bla, bla, bla. En todos lados va a aparecer, es una ecuación general, ¿no? Simplemente que nos permite relacionar que hay objetos que se conservan con ciertas vectores, ¿no? Que también están relacionados a esas cantidades escalares. Por eso no la incluyo de manera directa en este conjunto de ecuaciones que describe la electrodinámica clásica. ¿Ok?
Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell, jóvenes. Eso es lo que faltaba, lo que me decían, ¿no? Hace un ratito. Y nada más déjenme arreglarlas un poco, reordenarlas, ¿no? No estoy haciendo gran cosa, las vuelvo a escribir y nada más estoy poniendo. Del lado izquierdo de las igualdades, toda la información que tiene que ver con campos. Vean que la primera ecuación, pues, tiene la divergencia del campo. La segunda tiene la divergencia. Esta es la divergencia del campo eléctrico, la segunda la divergencia del campo magnético, la tercera el rotacional del campo eléctrico y las variaciones del campo magnético, y por último el rotacional, dije divergencia, este es rotacional, este también rotacional, del campo magnético y las variaciones del campo eléctrico respecto del tiempo. Todo lo puse del lado izquierdo y del lado derecho puse cantidades, ¿no? Como la densidad de carga, para esta primera ecuación, aquí no hay nada, aquí es un cero, aquí también. Y para esta última, también estoy poniendo la densidad de corriente. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo quiero poner toda la información de los campos eléctricos y magnéticos, y del lado derecho quiero poner a las fuentes que van a generar a estos campos eléctricos y magnéticos, densidades de carga y densidades de corriente, que se pueden ver otra vez, insisto, como densidades de carga, que están en movimiento, ¿ok? Y por estar en movimiento, podría ser a velocidad constante o no, son unos objetos vectoriales, dependen de la velocidad, ¿ok? Y como conclusión podemos decir que las cargas producen campos, o bien, a través de la ley de fuerza, por ejemplo, podemos identificar que los campos afectan a las cargas. Entonces, tenemos una relación entre quienes generan a estos campos y cómo estos campos pueden afectar a estas cargas que tenemos en nuestro sistema. ¿Okay? Hablando de cargas, ¿no? Y una de las cosas donde estéticamente flaquean estas ecuaciones, tampoco es que seamos eh, altamente dependientes de la estética, ¿no? Pero, digamos, hubiera resultado muy bonito en la naturaleza el poder tener una simetría completa, ¿no? Entre campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Y es lo siguiente. Imaginemos que no hay ni cargas ni corrientes, ¿no? Eso quiere decir que la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Que antes era igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0, pues tendría que ser igual a 0. No tenemos ninguna carga encerrada. ¿Ok? La divergencia del campo magnético es igual a 0, eso ya lo sabíamos. El rotacional del campo eléctrico más las variaciones del campo magnético respecto del tiempo, eso es igual a 0, también eso no cambió. Lo que sí va a cambiar es que el rotacional del campo magnético menos mu 0, epsilon 0, variaciones del campo eléctrico respecto del tiempo, es igual a 0 antes, ¿no? Era igual a la corriente, ¿cierto? Mu 0 veces la densidad de corriente. Ahora ya no, como no tenemos carga, tampoco tenemos densidades de corriente. Y aquí se puede ver una total simetría. Si ustedes agarran y cambian E por B, ¿no? El campo eléctrico por el campo magnético, de la ecuación 1 a la ecuación 2, se quedó completamente invariante. Aquí hay que hacer un poquito más, ¿no? No solo E por B, ¿no? En este caso, ¿no? Sino aquí lo que hay que hacer es cambiar mu 0, epsilon 0, E por B, ¿no? Nada más hay que cambiarlos, ¿no? Y vamos a encontrar que las ecuaciones se quedaron inalteradas. Tenemos una teoría completamente simétrica entre lo que pasa con campos eléctricos y con campos magnéticos. Ahora, sigamos en esta idea de suponer, ¿no? Un caso. Imaginemos que ponemos densidades y ponemos corrientes. ¿Qué es lo que voy a escribir? Fíjense que voy a escribir para la primera ecuación, la ecuación de la ley de Gauss, esa se va a quedar igualita, ¿no? Tengo la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica entre epsilon sub 0 para la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Voy a tener que el rotacional del campo eléctrico menos mu 0 epsilon 0 veces la parcial de E respecto del tiempo, el campo eléctrico respecto del tiempo, es igual a mu sub 0 la densidad de corriente eléctrica. Pero en este afán de querer seguir teniendo una simetría,
voy a pensar que la divergencia del campo magnético es igual a un μ0 veces una densidad magnética, ¿ok? Y que el rotacional del campo eléctrico más las variaciones del campo magnético respecto del tiempo es igual a menos μ0 veces una densidad de corriente magnética. Señalo estos, ¿no? Porque son mis supuestos, ¿no? Para tratar de seguir teniendo una simetría completa entre mis ecuaciones, porque si yo cambio E por B, pues podría cambiar ρ sub E por ρ sub M y se quedan completamente simétricas mis ecuaciones. Y de este lado lo mismo que hacíamos, E por B, y en este caso B por μ0, epsilon 0, E, ¿no? Y del lado derecho J sub E mu por J sub E, de hecho, déjenme quito esto, el menos no va, y tendría eh, el mismo, la misma ecuación, ¿ok? Entonces, sería completamente simétrico otra vez nuestro sistema. Sin embargo, bueno, no, eso no es del todo cierto, porque no existe una densidad de carga magnética, ¿no? Por eso aquí pongo una tache. Sí existe una densidad de carga eléctrica, vientos. No existe una densidad de corriente magnética y sí existe una densidad de corriente eléctrica. Entonces, estos dos objetos son simplemente imaginación. Si existieran, pues podríamos tener ecuaciones de continuidad asociadas tanto a la densidad de corriente eléctrica como a la densidad de corriente magnética, ¿no? Esta sería la correspondiente ecuación de continuidad magnética y esta sería la correspondiente ecuación de continuidad eléctrica. Y en ese sentido, las ecuaciones de Maxwell, como entre comillas, suplican, ¿no? Están pidiendo a gritos, ¿no? Por la existencia de una carga magnética para tener esta teoría completamente simétrica, ¿ok? Sin embargo, en la naturaleza no se ha encontrado una carga magnética, ¿no? Rho sub m, ¿no? Esta densidad de carga magnética hasta el momento, ¿no? En todas las mediciones que se ha hecho, es cero en todos lados, ¿ok? Por lo tanto, no tenemos fuentes estáticas, no tenemos fuentes estáticas para los campos magnéticos. En otras palabras, ¿no? No hay monopolos magnéticos. Si nosotros hacemos la expansión multipolar, ¿no? Para las fuentes que generan a nuestros campos eléctricos y a nuestros campos magnéticos, nos damos cuenta que el campo eléctrico sí tiene la carga, ¿no? El dipolo, cuadrupolo, etcétera, ¿no? Pero para el campo magnético arrancamos de los dipolos en adelante. No hay un monopolo magnético, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un detalle, ¿no? Estético, insisto, en nuestras ecuaciones a nivel clásico que pues que sufre o que tiene esta teoría. Entonces, sin embargo, podemos explicar perfectamente los problemas electromagnéticos, ¿no? Con lo que existe, con lo que tenemos, ¿no? Y no hay ningún problema hasta el momento con con este problemita. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Creo que no, profe. Ok. Como comentario extra, esto es a nivel clásico, pero a nivel cuántico, en la electrodinámica cuántica, eh, existen intentos muy grandes por tratar, de construir una nueva teoría electromagnética, la cual no se pase por esta asimetría en la parte eléctrica y magnética, donde no se note que en un lado hay dipolos y en otro monopolos, ¿no? Para poder tener una teoría consistente a nivel cuántico. Y dos, si no es el caso,
existe todavía un esfuerzo muy grande por tratar de ver si a energías muy grandes, ¿no? Es decir, a distancias muy pequeñitas a nivel fundamental, partículas elementales, se puede encontrar un monopolo magnético, porque entonces eso querrá decir que se restaura una simetría fundamental en la naturaleza donde podemos ver que cambiar o hablar de campos eléctricos y magnéticos es indistinto, es una sola expresión en la naturaleza, ¿no? Una sola manifestación la que va a generar la dinámica de partículas con carga electromagnética, y lo voy a llamar así porque en ese entonces, o en esa suposición existirían los monopolos magnéticos, ¿ok? Segunda, a nivel cuántico, ¿no? Una de las preguntas es, ¿por qué la carga eléctrica, ¿no? Está cuantizada? ¿Por qué no puede valer lo que sea? Y resulta que Dirac hizo sus trabajillos, ¿no? Para poder mostrar que se requiere, o bueno, dentro de lo que propone es como necesidad la existencia de un monopolo magnético para entender que la carga eléctrica es cuantizada. No es cualquier valor, no puede ser, no puede tomar cualquier valor, solo toma valores discretos. Ojo, puede tomar valores enteros, y a nivel fundamental existen partículas que tienen carga eléctrica semientera. ¿Okay? Eso es cierto. No, no nos veamos con la finta de que estamos pidiendo que sea una carga con un número entero, ¿no? De la carga elemental también pueden existir cargas elementales semienteras. ¿Okay? Entonces, no es una cosa que sea trivial ni que tenga o que sea irrelevante en la discusión del entendimiento de la naturaleza. Sigue existiendo preguntas abiertas en la electrodinámica, sobre todo a nivel cuántico, para poder entender, ¿no? De manera exacta o completamente explícita toda la dinámica que rige a las cargas eléctricas que encontramos en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell. Lo que va a suceder es, como les decía, el día martes, ¿no? Todavía tenemos una sesión extra antes de su examen. De las 2 horas ocuparé más tiempo para hablar de electro que de clásica, pero resolveré, no sé, a lo mejor 5 ejercicios, 2 de clásica, 3 de electro, donde ocupe toda esta información que hemos revisado y que ustedes han recordado hasta ahorita para aplicarlos en ciertos problemas dinámicos del electro, ¿no? Y ya en algunos sistemas con el formalismo de Lagrange para la mecánica clásica. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, gracias. Ok, jóvenes, bueno, pues entonces vamos a terminar la sesión aquí. Tomen un respiro, un descanso, un día, 2 días, no sé cómo estén de trabajo con el profesor Horacio, ni en otras materias, ¿no? Pero sí les recomiendo que tomen aire un par de días, se desconecten, porque la siguiente semana será muy pesada, ¿no? Y más vale que tengan mente fresca, ¿no? A una mente desgastada. Eh, Trabajen sus ejercicios de la guía, ¿no? Que se les envió. Esta semana no va a haber sesión de ayudantía, pero yo voy a hablar con Saúl para que haga unos ejercicios, ¿no? Haga notas de unos ejercicios y se las mandamos. Así van a tener todavía más ejercicios, ¿no? A la mano para que tengan pues la suficiente información para su examen. Ya el día martes yo les avisaré eh, eh, cómo va a ser el examen, ¿no? De qué forma se va a aplicar. Y como yo les dije, el día miércoles en la noche yo les haré llegar su examen, les daré cierto tiempo para contestarlo, y la idea es que jueves en la noche, viernes muy temprano,
tengamos listas sus calificaciones, de todos aquellos que tienen las ganas de entrar a la maestría. La idea es tener sus calificaciones listas el viernes en la mañana, para que viernes por la tarde, después de darles ciertas horas para que, si quieren aclarar alguna calificación, si tienen dudas en algún ejercicio donde su calificación creen que no es la correcta, ¿no? Tengamos esa sesión para aclarar dudas, y viernes en la tarde, ¿no? Tipo 3 de la tarde, yo estaré enviando las calificaciones al coordinador del posgrado, para que tenga ya la lista de la gente que pasará a entrevista, ya sea en este trimestre o el que sigue. Recuerden, ya se les explicó que si ustedes están cursando esta UEA como una de las que van a contar para sus créditos, ustedes no van a pasar a entrevista ahorita, se tendrán que esperar 3 meses para pasar a entrevista el siguiente trimestre, pero pues su lugar ya está guardado, ya lo tienen ahí, ya se lo ganaron por haber hecho un buen trabajo en el propedéutico. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que va a suceder la siguiente semana. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues entonces, si no hay más comentarios o dudas, nos vemos el día martes a la hora normal de la sesión, y pues ya, de ese día les platico qué más sigue. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Gracias.